Estimados estudiantes, los saludo por este medio para darles a conocer a grandes rasgos o en forma general lo que ustedes tienen que hacer en la práctica de los cursos de asesoría y entrenamiento empresarial y sistemas de información contable 2. Se les envió el documento con los lineamientos que deben ustedes de cumplir. Sin embargo, considero necesario poderles dar a conocer no solo los requisitos y los documentos que ustedes tienen que adjuntar a su informe, sino un apoyo en cómo deben de trabajar la contabilidad y de dónde deben de extraer la información para efectos contables. En primer lugar, ustedes en la pizarra pueden observar lo que indica la estructura legal del trabajo. En primer lugar, deben adjuntar un modelo de escritura constitutiva. La escritura constitutiva tiene que tener una razón de inscripción del registro mercantil. Y en la escritura constitutiva, como ustedes pueden apreciar en este ejemplo, básicamente lo que deben de extraer para efectos contables es el capital autorizado, el capital suscrito, el capital pagado, la cuenta bancaria provisional que se debe dejar registrada y anotada en la escritura constitutiva, para que todos estos elementos nos sirvan para realizar la partida de apertura y el primer inventario. Las aportaciones de capital pueden ser de dos formas. Uno, que sea puramente dinerario. ¿Qué significa eso? Que la compra de las acciones iniciales, o sea, el capital pagado, sea a través del efectivo. Los accionistas compran las acciones y pagan en efectivo. Esto va a ir relacionado con la cuenta bancaria. Sin embargo, si en la escritura constitutiva ustedes dejan que haya aportaciones en especie, o sea, no dinerarias, eso significa entonces que en la escritura constitutiva debe de aparecer un detalle o una integración de esos bienes aportados a la sociedad en calidad de capital y que no están representados por dinero. Hablemos de, por ejemplo, que un accionista no aporte dinero, sino lo que aporta es un terreno, un vehículo, muebles, una computadora. Entonces, todos esos bienes, muebles o inmuebles que el accionista aporta como parte de su capital en acciones, entonces debe de dejarse registrado en la escritura constitutiva. Si hay otro accionista, por ejemplo, que aporta un lote de mercadería, entonces también se debe de describir en la escritura constitutiva la integración de la mercadería. Todos estos elementos nos van a servir, repito, para la partida de apertura y para el primer inventario. Por esa razón se torna de suma importancia la escritura constitutiva. Pero además de ello deben de mencionar el objeto, o sea, a qué se dedicará la empresa. Los accionistas, el nombre de los accionistas, para que se puedan realizar los títulos de acciones. Recuérdense que en la actualidad las acciones ya no pueden ser al portador, tienen que ser nominativas. ¿Qué significa eso? Que en el título de acción debe de aparecer el nombre del accionista. Y eso también va relacionado con el libro de registro de accionistas, porque el libro de registro de accionistas, su finalidad es detallar quiénes son los accionistas, cuántos títulos de acciones tiene y qué montos. Muy bien. Y también es importante que en la escritura constitutiva se determine la integración del Consejo de Administración o Administrador Único.
¿Qué significa eso? Si se va a nombrar un consejo de administración, tiene que haber un presidente, un vicepresidente, un secretario, vocales. Si se nombra un administrador único que va a dirigir la entidad, entonces solo se detalla el nombre del administrador único. También esto del consejo de administración o administrador único va relacionado con el nombramiento de representación legal. Este es otro documento que ustedes deben de adjuntar, debidamente registrado valga la redundancia, por el registro mercantil, y adjuntar un acta de nombramiento de representación legal. Muy bien, esos son los dos documentos o instrumentos que tiene que hacer un notario en la práctica. Ahora, ustedes solo van a adjuntar un modelo para efectos también, no solo de que completen la parte de estructura legal de su trabajo, sino para conocimiento de qué son los requisitos que ustedes deben de cumplir al momento de que los contraten para legalizar y trabajar una sociedad anónima. También deben de adjuntar producto del registro final o definitivo. En el registro mercantil, valga la redundancia, tienen que adjuntar un modelo de patente de comercio de sociedad, deben de adjuntar un modelo de patente de comercio de empresa, deben de adjuntar una constancia de inscripción al registro tributario unificado, que es el que conocemos como RTU. ¿Sí? También acá dice que en el RTU, como es una sociedad anónima y va a estar inscrita esta entidad al IVA general, al ISR sobre las utilidades de actividades lucrativas, cierres parciales, eso está contemplado artículo 38, numeral 1 de la Ley de Actualización Tributaria. ISO acreditable a ISR va a ser la forma como vamos a acreditar esos dos impuestos. Eso lo tiene que hacer constar el RTU. Ahora, con relación a los libros contables y libros auxiliares y libros de control de accionistas, lo que tenemos que adjuntar es un modelo de libro de actas de asamblea, modelo de registro de accionistas, modelo de actas de consejo de administración. Los que sí vamos a operar a través del sistema contable es el libro diario, libro mayor, estados financieros e inventarios. También ustedes deben de trabajar, no en el sistema contable porque no tiene esos módulos habilitados, pero ustedes deben de trabajar los libros de control del IVA. Como es un contribuyente general, va a llevar dos libros: libro de compras y servicios adquiridos, libro de ventas y servicios prestados, compras y ventas. Muy bien. Y también van a trabajar lo que son los registros auxiliares. ¿Y cuáles van a ser? El libro de planillas, el libro de salarios, el libro de bancos, el libro de clientes y el libro de proveedores. Todos esos libros deben de estar autorizados por el registro mercantil y habilitados por la SAT, a excepción de los libros del control del IVA, que esos solo deben de ir habilitados por la SAT. Y también es importante que ustedes manejen los documentos contables. Vamos a tener modelos de facturas contables. Estas facturas se van a utilizar para las operaciones de ventas o servicios prestados al contado. Si se otorgan créditos por ventas o servicios mercantiles, entonces vamos a utilizar las facturas cambiarias. Vamos a utilizar facturas especiales cuando se adquieran o se compren bienes a personas que no están registradas como contribuyentes. Y las notas de crédito y notas de débito también las vamos a utilizar
y todo esto está contemplado en la ley del impuesto al valor agregado, ahí se pueden apoyar. Estos documentos deben de estar autorizados por la SAT. Adicionalmente a eso vamos a trabajar lo que son los recibos de caja. Los recibos de caja van a ir en función a las facturas cambiarias. ¿Qué significa eso? Las facturas cambiarias, por ejemplo, van a registrar una venta al crédito y los recibos de caja van a servir cuando los clientes estén abonando la deuda que tienen con la empresa. Van a tener que dejar modelos de planillas del IX que va relacionado con el libro de planillas o el libro de salarios, constancias de retención de impuestos sobre la renta, constancias de exención si le venden o le prestan servicios a un ente exento, declaraciones de impuestos, esto va relacionado con el régimen general del IVA, el ISR y el ISO. Muy bien, entonces de manera general les puedo comentar cómo va a estar la estructura legal del trabajo que deben de realizar. Bien, solo también es importante mencionarles que por la habilitación de los libros que ya mencionamos, deben ustedes de adjuntar un formato como este de habilitación de libros para cada uno de ellos. Y en el caso de la autorización de libros del registro mercantil, pues unos stickers, modelos de stickers como los que están ustedes visualizando. Además de ello, también es importante que ustedes hagan los cálculos de los gastos de organización. ¿A qué se refieren los gastos de organización? Todos aquellos pagos que se hicieron al notario, por ejemplo, para la escritura constitutiva, lo que se pagó al notario por el acta de nombramiento de representación legal, los timbres que deben de llevar estas escrituras de acuerdo a la ley del timbre, decreto 37-92, los timbres que deben de llevar las patentes de comercio también están contempladas en la ley del timbre y papel sellado especial para protocolos, la patente de empresa, la patente de sociedad, el acta de nombramiento de representación legal también lleva sus timbres fiscales, todo lo que se le pague de honorarios al notario por hacer estos documentos, los aranceles que se paguen al registro mercantil, las habilitaciones de libros, las autorizaciones de libros en el registro mercantil, todo eso lleva un arancel y lleva un costo. Todos esos gastos que se hacen para legalizar la empresa, para legalizar la sociedad, son los gastos de organización, que también deben de ir registrados en la contabilidad y son objeto de amortización al momento de que hagamos el cierre contable y elaboremos nuestras partidas de ajustes o reclasificaciones. Muy bien, ahora sí, concluyo entonces con el comentario de la estructura legal de forma general que ustedes deben de tener en el informe que presentarán como examen final de los cursos de asesoría y entrenamiento empresarial y sistemas de información contable 2. Para entrar en materia también, es importante y les vuelvo a mencionar que la escritura constitutiva debe de tener el capital autorizado, suscrito, pagado, la cuenta bancaria cuando las aportaciones son dinerarias y cuando son no dinerarias deben de tener una integración. Entonces nos va a servir para nuestra partida de apertura. Por ejemplo, que en la escritura constitutiva dice que el capital autorizado es de 1.000.000 de quetzales. Suscribieron 500.000 y pagaron 200.000.
Entonces tienen que hacer ustedes sus partidas del capital autorizado, la suscripción de acciones y el pago de las acciones. Si en la escritura constitutiva indica que este dinero, o sea los 200.000 quetzales, fueron aportados en efectivo, o sea en forma dineraria, entonces cuando ustedes hagan su partida deben de considerar el ingreso de estos 200.000 quetzales a la cuenta bancaria que debe de quedar consignada en la escritura constitutiva. Si no aparece que es en forma dineraria, sino en forma no dineraria o aportación en especie, entonces ustedes en su partida de apertura tienen que hacer la integración. Por ejemplo, que hay accionistas que aportan mobiliario, por ejemplo, 10.000 quetzales. Equipo de computación, 50.000 quetzales. Un terreno, 100.000 quetzales. Un vehículo, 40.000 quetzales. 140, 190, esto nos da los 200.000 quetzales. Entonces, como todo el capital pagado es en especie o en forma no dineraria, entonces en la escritura constitutiva no va a aparecer una cuenta bancaria porque no están dando dinero. Pero si es en forma mixta, entonces, por ejemplo, no aportaron mobiliario, sino aportaron efectivo, que fueron los 10.000 quetzales, entonces va a aparecer la cuenta de bancos con los 10.000 quetzales y sí debe de figurar en la escritura constitutiva. Y también en la escritura constitutiva debe de aparecer una integración del equipo de computación, el terreno, el vehículo, y toda esta partida prácticamente va a servir para que ustedes elaboren su primer inventario, porque en la escritura constitutiva tienen ustedes la integración de en qué consiste el equipo de computación, si son 2 laptops, 3 computadoras de escritorio, la marca, el modelo, y todas esas características. En el terreno debe decir el número de escritura, el número de registro, el número de folio, cuánto es el área, en dónde está ubicado el terreno, el vehículo, qué modelo es, qué marca, etcétera, etcétera. Toda esa integración les va a servir a ustedes. No solo va a aparecer en la escritura constitutiva, sino también va a servir para hacer su primera partida, o sea, su partida de apertura y su primer inventario. Para eso va a servir lo que ustedes anoten en la escritura constitutiva. Ojo, la escritura constitutiva en estos elementos deben de coincidir con lo que ustedes van a registrar contablemente. No van a caer en el error de solo copiar y pegar un modelo de escritura constitutiva y que ahí diga cantidades de capital autorizado, suscrito y pagado, y que después ustedes en la contabilidad pongan otras cifras. Entonces no estaríamos como pegando o cuadrando esa información. Muy bien, entonces ahí les doy a conocer cómo van a empezar ustedes a trabajar no solo el libro de inventarios, sino su libro de diario. Y les decía que todos los gastos que ustedes contemplen en un presupuesto de gastos de legalización, los van ustedes a registrar contablemente como gastos de organización. Por ejemplo, si estos gastos de organización ascienden a 15.000 quetzales y al momento de la primera partida ustedes solo tienen 10.000 quetzales en la cuenta de bancos,
Entonces, lógicamente, no alcanza para cubrir estos 15.000. Entonces, ahí tendrían ustedes que registrar los 10.000 quetzales y una cuenta por pagar de 5.000 quetzales. Ya cuando la sociedad tenga fondos, entonces prácticamente ustedes desvanecen este pasivo. Y así es como ustedes deben de ir trabajando la contabilidad, aplicando la lógica la lógica contable, la lógica que proviene de las operaciones que se realizan ya en la práctica. Repito, estos gastos de organización van a estar sujetos a amortización al final del ejercicio contable para efectos de que sea un gasto deducible del impuesto sobre la renta, régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Muy bien, el segundo punto que debemos de tratar es con relación a los libros de control del IVA. Los libros de control del IVA va a ser el libro de ventas y o servicios adquiridos, servicios prestados, perdón, y el libro de compras y o servicios adquiridos. Estos libros, tanto el de ventas o servicios prestados y el libro de compras o servicios adquiridos, deben de ustedes trabajarlos durante los 12 meses del año. En el libro de ventas o servicios prestados, ustedes van a elaborar cada folio del libro de ventas y ahí van a determinar prácticamente si son ventas, servicios y el débito fiscal. Entonces, estos totales les van a servir para hacer su partida de ingresos en la contabilidad. Y las van a distribuir, por ejemplo, si estas ventas tienen un porcentaje de ventas al crédito, entonces ustedes ya en sus partidas van a ir registrando las cuentas de clientes. Si son al contado, entonces van a ir ustedes relacionándolo con las cuentas de banco. Y también les van a servir estos montos para la regularización del IVA, para la elaboración de sus declaraciones de impuestos. En este caso, declaraciones del IVA. Entonces, ahí es donde ya van a salir los elementos para poder registrar sus partidas de ventas, ¿ya?, relacionado con los clientes, si son ventas o servicios prestados al crédito. Si son al contado, pues utilizamos la cuenta de bancos. Nos van a servir para nuestras partidas de regularización del IVA, declaraciones del IVA también. Y estos montos que vayamos registrando al crédito también tienen que ir relacionados con el libro de clientes. Es un libro auxiliar de clientes. Y lo que registremos como ventas o servicios prestados al contado, esto ya nos va a servir para ir realizando nuestro libro auxiliar de bancos. Entonces, ahí es como vamos nosotros trabajando nuestros registros auxiliares y la contabilidad general. En el caso del libro de compras, y los servicios adquiridos,
Entonces también va a llevar esos tres elementos: las compras y gastos, los servicios adquiridos y el crédito fiscal. Los montos que tengamos al final en nuestro libro de compras y servicios adquiridos de compras, vamos a hacer nuestras partidas de compra de mercadería, por ejemplo, si es una empresa comercial. Los gastos que nosotros recibamos, las facturas de esos gastos realizados, háblese compra de papelería, gastos generales, accesorios de computadora, artículos de limpieza, etcétera, etcétera. Todo eso lo debemos de registrar en el libro de compras, servicios adquiridos, y nos van a servir para nuestras partidas. Los servicios adquiridos, servicios profesionales, servicios técnicos, servicios de energía eléctrica, fletes, etcétera. Básicamente nos van a servir para registrar nuestros gastos en el libro de compras, y todo, si está afecto al IVA o grabado, mejor dicho, por el IVA, va a ser un crédito fiscal. Si las compras o servicios adquiridos son al crédito, entonces vamos a relacionarlo con el libro de proveedores, que voy a explicar cómo se va a llenar ese libro de proveedores. Y si las compras y los gastos son pagados en efectivo, lo vamos a relacionar con el libro de bancos. También nos va a servir de la misma manera para regularizar el IVA y para nuestras declaraciones mensuales del IVA. Entonces ahí ya estamos cómo vamos a trabajar los libros de compras y ventas y qué información vamos a extraer para efectos de nuestra contabilidad. Muy bien. El libro de bancos es un registro auxiliar, y de acuerdo a las últimas reformas fiscales es obligatorio reportar en la contabilidad los movimientos bancarios de las empresas. Entonces, así en forma general, les puedo decir que un libro de bancos no hay un formato así propiamente establecido, pero ustedes pueden hacer un formato más o menos como este. Pueden ponerle la fecha, pueden ponerle la descripción, ¿sí? Pueden ponerle el número del documento, ingresos o depósitos, cheques y saldo. Muy bien. Entonces, cuando tengamos nosotros, por ejemplo, habíamos dicho que la partida de apertura tenemos el 10 de enero del 2020, ¿verdad? Tenemos el saldo inicial según la escritura constitutiva. Entonces tenemos 10,000 quetzales, que fueron los que aportaron los accionistas al comprar sus acciones. Entonces aquí, por ejemplo, ya el 20 de enero ya empezamos a vender. Entonces los depósitos de las ventas al contado los vamos a registrar acá, ¿verdad? Por ejemplo, le podemos poner depósitos por venta de contado del día. ¿Qué día? 20. El número del documento va a ser el número de la boleta. Número X. Por ejemplo, se vendieron 20,000 quetzales.
Entonces 20.000 más 10.000 quetzales que traíamos de saldo inicial, la cuenta ya tiene 30.000 quetzales. El día 22 recibimos un abono de los clientes. Entonces, clientes, ¿verdad? Cliente X depositó, entonces es una boleta y por ejemplo pagó 1.000 quetzales o abonó 1.000 quetzales. Ya tenemos 31.000. El mismo día 22 le pagamos a un proveedor. Entonces ahí ya no sería una boleta, sino sería el cheque número 1. Por ejemplo, le abonamos 6.000 quetzales. Entonces ya nos quedan 31.000 menos 6.000, porque estamos girando un cheque, ya son 25. El día 24 volvimos a vender, entonces es otro depósito por ventas al contado. Aquí sí hay una boleta y son otros 10.000 quetzales. Ya tenemos 35 en la cuenta bancaria. Le pagamos al proveedor Z, es otro cheque, ya sería el número 2. Le pagamos 15.000 quetzales, entonces 35 menos 15, ya solo nos quedan 20.000. Un cliente nos abonó, es una boleta, nos abonó 5.000 quetzales, ya tenemos 25, y así sucesivamente es de que nosotros vamos a registrar los ingresos. Este es el libro de bancos. Entonces es como una tarjeta Target, ¿verdad? Estamos ingresando a la cuenta bancaria todo lo que recibamos en efectivo y lo depositemos a la cuenta. Y los cheques que giremos, entonces los vamos rebajando de la cuenta bancaria. ¿Sí? También con esta información vamos a hacer nuestras partidas contables. Por ejemplo, ¿cómo haríamos una partida por este monto del abono de un cliente? Entonces, voy a hacerlo aquí abajo. Sería bancos, 1.000 quetzales a clientes, 1.000 quetzales. Entonces, estos 1.000 están derivados de un ingreso al libro de banco. Como es un ingreso, en el diario va a ir como un ingreso. Si pagamos a un proveedor, por ejemplo, en este caso, entonces la partida sería proveedores 15.000 a bancos. ¿Por qué bancos en el haber? Porque está disminuyendo nuestro saldo. Y aquí está rebajado el saldo. Y así es como vamos a ir entonces registrando tanto el libro auxiliar de bancos como nuestras partidas contables. Muy bien. Voy a borrar y voy a dar a conocer cómo vamos a trabajar el libro auxiliar de clientes. De la misma manera pueden utilizar ustedes la estructura como que fuera una tarjeta Cartex. Fecha, descripción, número de documento, sería cargos, abonos y saldo. Por ejemplo, el día
15 de enero, vamos a llevar el control por cada cliente. Por ejemplo, me vendieron a mí, ¿verdad? Entonces, venta al crédito, por decirles algo. El número de documento es la factura cambiaria número 10. Factura cambiaria. Recuerden que las facturas cambiarias que mencioné van a servir para registrar las ventas o los servicios prestados al crédito. Y lo que me vendieron al crédito fueron 5,000 quetzales. ¿Cuánto tengo de saldo? 5,000 quetzales. Este monto debe de aparecer en la partida de ventas, en la cuenta de clientes. Lógicamente, en la partida va a ir sumado todos los clientes que se les vendió al crédito. Sin embargo, ya en forma de integración va a ir cada folio identificando al cliente y su cuenta corriente de forma individual. El día 18 me volvieron a vender, ¿verdad? Venta al crédito. Es otra factura cambiaria, solo que es la número 25. Me vendieron otros 5,000 quetzales. Entonces yo debo como cliente 10,000 quetzales. Pero el día 20 yo realicé un abono a cuenta. Ese va a llevar un recibo de caja, el número 80, y yo aboné 6,000 quetzales. ¿Cuánto debo entonces? 4,000 quetzales. Este abono es el que yo voy a registrar en la contabilidad. Como lo pagué en efectivo y ese dinero se depositó a la cuenta bancaria, entonces va a aparecer como un ingreso en el libro de bancos y como un abono en el libro de clientes. Entonces la partida la hacemos de esta manera, el registro auxiliar la hacemos de esta manera. ¿Qué significa eso entonces? Que los registros contables los vamos a ir realizando de acuerdo a la información de nuestros registros auxiliares. En el caso del libro contable o registro auxiliar de proveedores, pues la estructura es similar a la que estamos viendo del libro de clientes, solo que lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a borrar acá. Y le vamos a dar más o menos el formato. Esto lo pueden hacer ustedes en Excel. Lo único que va a ir como libro contable y debe de llevar pues sus habilitaciones y autorizaciones correspondientes. Entonces ya no va a ser un cliente, sino va a ser un proveedor. Muy bien. Entonces vamos a suponer que el día 5 de enero, yo actúo acá como proveedor. El 5 de enero se otorgó un crédito, ¿va? Por mercadería. Otorgamiento. Crédito. Y extendí yo como proveedor una factura cambiaria número 1000. Y lo que di al crédito fueron 20,000 quetzales. Entonces, lo voy a anotar acá. Ahora, ¿por qué lo anoto como abono? Porque recuérdense
que es un pasivo. Y cuando nosotros hacemos nuestras partidas de compras, las hacemos de esta manera: compras, crédito fiscal a proveedor. En este caso, por ejemplo, son los 20.000 quetzales. ¿En dónde van en nuestro diario? En el haber. ¿Por qué van en el haber? Porque es un pasivo. Entonces, por lo tanto, en nuestro control del libro de proveedores también van a ir, es como que aquí dijéramos, este es el debe y este es el haber. Por esa razón es de que lo debemos de trabajar de esta manera. Ahora, lógicamente hay muchas empresas que sus contadores no lo trabajan así, sino lo trabajan como el de cuentas corrientes. Cargos, ponen los 20.000 y los abonos, todo lo que se le vaya pagando a los proveedores. Pero yo les voy a conocer la forma como yo trabajo. Sin embargo, acá ustedes pueden poner las compras al crédito como cargos, pero ojo, a la hora de pasarlos al libro diario sí deben de ir en el haber. Es permitido también, sin embargo yo lo trabajo de esta manera para que todo me vaya amarrando de registros auxiliares a registros o libros contables principales. Muy bien. Por ejemplo, el día 10 hay un abono a cuenta. Entonces, como me pagaron, yo tengo que extender un recibo de caja. Por ejemplo, el número 10.000. Me abonaron 10.000 quetzales. Entonces, ¿cuánto me deben? 10.000 quetzales. ¿Cómo hago mi partida en este caso? Sería proveedores 10.000 a bancos 10.000. Y este monto, como me pagaron con un cheque, entonces ustedes en la contabilidad de este monto deben de registrarlo como una salida o egresos en el libro de bancos. Entonces, lo que quiero entender acá es de que los libros auxiliares se van relacionando entre sí. Muy bien. Entonces, de esta manera es como podemos nosotros trabajar el libro auxiliar de proveedores. Entonces, ya vimos los libros de compras y ventas, o expliqué mejor dicho cómo lo van a trabajar: el libro de bancos, el libro de clientes, el libro de proveedores. Ahora vamos a platicar algo sobre los libros auxiliares de planillas o libros de salario. Bien, voy a borrar acá. Lo que quiero dar a entender con esta clase es de que la documentación que nosotros obtengamos de las operaciones normales o habituales de las empresas nos van a servir para llenar los libros o registros contables auxiliares, y de los auxiliares pues ya se nos facilita los registros contables de libros principales. Entonces, eso es con la finalidad de no estar saturando de demasiadas partidas el libro de diario. Cuando lleguemos a los libros principales, o cuando les comente cómo van a trabajar los libros principales, van a ver que es más sencillo, porque ustedes ya se han auxiliado de otros registros y de los documentos para poder hacer las integraciones contables. El libro de planillas y el libro de salarios, ustedes se deben de apoyar como base legal el Código de Trabajo. Esta parte de las escrituras constitutivas y manejo de la sociedad se deben de apoyar en el Código de Comercio. Y las autorizaciones y habilitaciones de libros se deben ustedes apoyar en el Código de Comercio y en las leyes tributarias específicas. Háblese ley del IVA, ley del timbre, ley del ISO, ley de actualización tributaria, etcétera, etcétera.
En el caso de las planillas y los libros de salarios también van a ir relacionados con las cuotas patronales del IX y las retenciones de las cuotas laborales del IX. Para eso, como base legal, ustedes deben de tener los acuerdos de la Junta Directiva del IX y ahí también se van a considerar que de 3 empleados en adelante hay obligación de inscribirse como patrono en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y colateralmente en el ITRA y en el INTECAP. Muy bien. Entonces, el libro de salarios es una planilla. En la planilla ustedes van a dejar registrados los salarios o sueldos. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Los salarios generalmente van orientados a aquellos pagos que se les hacen a los trabajadores de producción o de operación. Y los sueldos van más encaminados a los pagos que hace el patrono a sus empleados que ganan mensualmente, a los de oficina, las bodegas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces van a dejar ustedes en la planilla registrados los salarios o sueldos, la bonificación incentivo, otras bonificaciones que ustedes les paguen a los trabajadores, la empresa mejor dicho, bonificación por productividad, comisiones sobre ventas, etcétera, etcétera. Eso va a ser lo devengado. Y también le van a aplicar lo que es la retención del IX. Y la retención del IX la van a hacer ustedes en función a los salarios o sueldos, otras bonificaciones, comisiones o todos los ingresos que percibe el trabajador de parte del patrón. La bonificación e incentivo no está afecta ni a las cuotas laborales y patronales del IX ni a las prestaciones laborales. Entonces, la suma de los salarios más bonificación, incentivo y otras bonificaciones va a ser lo devengado. Le vamos a retener el 4,83% del IX laboral, exceptuando, vuelvo a repetir, la bonificación incentivo. Y eso va a ser lo líquido a recibir. Lo líquido a recibir es la diferencia entre lo devengado y las retenciones. Aquí le podemos agregar otra columna de descuentos, por ejemplo, algún anticipo, retenciones ISR, a empleados, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, pero en forma general la planilla es de esta manera. Y estas planillas son las que nos van a servir para realizar nuestras partidas contables de salarios. Vamos a suponer que el total acá son 25,000 quetzales. La bonificación e incentivo son 3,000 quetzales. Otras bonificaciones son 5,000 quetzales. ¿Cuánto ganó entonces o devengó el empleado o los empleados? 25, 30, 33 mil quetzales. Y la retención del IX únicamente la vamos a calcular sobre este monto y sobre este monto. Son 30,000 quetzales. Por el 4,83 son 1,449 quetzales la retención. Entonces, 33,000 devengados menos la retención líquidos recibieron 31,551. Entonces, con esta información hacemos nuestras partidas de salario, sueldos y salarios
Aquí lo estoy haciendo yo en forma general, pero acá le podemos agregar otra columna, por ejemplo, que esta persona trabaja en administración, esta otra trabaja en ventas, esta otra trabaja de conserje. Entonces acá a la hora de hacer la partida tendríamos que poner sueldos y salarios administrativos, sueldos y salarios de ventas, sueldos y salarios de conserjes, bonificación e incentivo de administración, bonificación e incentivo de ventas, bonificación e incentivo de conserjes. Así lo tendríamos que distribuir. Sin embargo, acá, a manera de ejemplo, lo vamos a hacer de forma general. Entonces, sueldos y salarios son 25.000 quetzales. Esto. Bonificación e incentivo son 3.000 quetzales. Otras bonificaciones, 5.000 quetzales. ¿Sí? Retenciones X laboral, 1.449. Y bancos, 31.551. Acá entonces prácticamente nos dan 33.000 quetzales. Como estamos pagando por medio de bancos, entonces este monto, vamos a suponer que le pagamos con cheque a este empleado, a este empleado y a este empleado, entonces esos cheques deben de ir en el libro de bancos como egresos de la cuenta bancaria. Ahí es como les repito que vamos amarrando todos los registros auxiliares con la contabilidad. Y además de esto tenemos que hacer de una vez el cálculo y la provisión de las cuotas patronales. Cuotas patronales a cuotas patronales por pagar. ¿Por qué en un mes dejamos estas cuotas patronales por pagar? Porque tanto las retenciones de cuotas laborales como las cuotas patronales de un mes se tienen que pagar al siguiente mes a través de una planilla y un recibo que se elaboran en un sistema que proporciona el IX. El IX proporciona el sistema para ingresar la información y automáticamente elabora la planilla y elabora el recibo, y con ese recibo hacemos el pago correspondiente 20 días calendario después de finalizado el mes. ¿Qué significa eso? Que si esta planilla es la de enero, le descontamos las cuotas a los empleados en enero, realizamos el cálculo de las cuotas patronales, vamos a hacerlo de una vez. Repito, las cuotas patronales lo vamos a hacer sobre los salarios y otros ingresos, la bonificación e incentivo no. Entonces serían 30.000 por el 1267 son 3.801. Esas serían las cuotas patronales. Eso lo calculamos en enero y lo dejamos registrado contablemente de esta manera en enero. En febrero tenemos 20 días para generar la planilla y hacer el pago. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros el pago en febrero? Esto ya sería en febrero. Las cuotas patronales por pagar, este monto, ya desvanecemos el pasivo. Las cuotas laborales, que también es un pasivo, retenciones X laboral, son 1.449 contra bancos, que serían 3.801 más 1.449, son 5.250.
Como es una salida de bancos, entonces este monto debe de ir registrado como un egreso en el libro de bancos. Y así entonces estamos trabajando ya lo que son las planillas, y el libro de salario lo vamos a utilizar cuando los empleados sean de 10 en adelante. Entonces tenemos que llenar un libro de salarios. El libro de planillas y el libro de salarios, ustedes pueden ver su formato, si ustedes quieren llevar ese formato, en la página del Ministerio de Trabajo. Ahí es donde ustedes van a poder obtener los formatos de esos libros de salarios. Muy bien, entonces ahí estoy dando ya explicación de dónde extraer la información para nuestros registros contables derivado de las planillas o de los libros de salarios. Y también cómo debemos de obtener la información para las planillas del ICS y los recibos, y la forma correcta como debemos dejar registrado contablemente la provisión, y con las planillas del ICS y los recibos que genera el sistema del ICS, entonces hacemos nosotros el pago 20 días calendarios después de finalizado el mes de cálculo. Si no lo hacemos en los 20 días calendarios que establece los acuerdos del ICS, entonces lo que sucede es que les van a cobrar recargos por mora. Y esos recargos por mora también los debemos de registrar en la contabilidad, y son gastos no deducibles para efectos de el impuesto sobre la renta. Muy bien. Entonces ahí ya tal vez de forma general, porque el curso no es de contabilidad, sin embargo, como vamos a trabajar un proceso contable, pues es necesario que yo les dé cierta orientación de lo que tienen que hacer. Ahora, aquí es importante que ustedes ya pongan en práctica todos los conocimientos adquiridos en los cursos de impuestos, de contabilidad, y también aspectos legales, ¿verdad? De derecho mercantil, de derecho laboral, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces aquí hablamos de los registros auxiliares. Vamos a hablar del libro de inventarios. El libro de inventarios vamos a registrar propiamente en el libro de inventarios únicamente dos. El inventario inicial, que va a salir de la partida de apertura y de la forma como se hayan aportado el pago de las acciones. Repito, dinerarias o no dinerarias. Y el inventario final, lo vamos a hacer si la empresa se legalizó y nació la vida jurídica el 10 de enero, esa fecha llevará nuestro inventario inicial. El final sí tiene que ser de acuerdo al principio de contabilidad del periodo contable, el 31 de diciembre. Ahí estamos. Estos inventarios son generales. ¿Qué significa eso? Por si ustedes no han trabajado un libro de inventarios. En pocas palabras, es un balance general pero integrado. ¿Qué significa eso? Que si en el balance general, por ejemplo, aparece la cuenta de clientes por 10,000 quetzales, ahí estamos obteniendo un dato global general. En el libro de inventarios vamos a trasladar esta misma cuenta, solo que en forma integrada. ¿Qué significa eso? Que entonces aquí ya le vamos a poner cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5. Hablemos que cada uno debe al final 2,000 quetzales.
Entonces al sumarlo nos da 10.000 quetzales. Es lo mismo que tenemos en el balance de saldo, pero en el inventario va a ir de forma integrada. Y aquí va de forma consolidada. Eso significa entonces que para la estructura del libro de inventarios es muy similar a que tomemos un balance de saldo, un balance general, perdón, pero lo integremos. La cuenta bancaria vamos a relacionarla con el saldo que aparece en el balance general como banco. La cuenta de clientes de esta manera. La cuenta de mercaderías, acá en el balance general va a aparecer un monto y en el libro de inventarios va a ir integrado el inventario de mercaderías, por ejemplo, cuántas unidades del artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, o producto 1, producto 2, producto 3, toda la integración del inventario de mercaderías va a ir incorporado en el libro de inventario. Ojo, aquí no debe de confundirse al decir inventario con libro de inventario. Inventario de mercaderías prácticamente solo son las mercaderías, pero en el libro de inventarios debe ir el detalle de todo lo que son los activos no corrientes, los activos corrientes, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes y el patrimonio. Debe ir integrado todo. Entonces, pero de acuerdo a la ley de actualización tributaria, por estar en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas, en el mes de junio y en el mes de diciembre debemos de hacer una integración por separado del inventario de existencias, o sea, de mercaderías. Estos no van a ir en el libro de inventarios, sino van a ir en un formato del sistema o software que se denomina inventarios, y ese lo pueden ustedes obtener en la página de la SAT. En la página de la SAT hay un formato en Excel donde ustedes deben de anotar todas las existencias que hay al mes de junio y al mes de diciembre. ¿Por qué razón? Porque hay obligación de mandar ese informe semestralmente a la administración tributaria. Repito, son extralibros. El libro de inventarios va a llevar entonces una integración del activo, el pasivo y el patrimonio, tanto al inicio del ejercicio como al final del ejercicio. Como parte final de este video y de estas clases, les voy a dar así de forma general cómo van a trabajar los libros principales de contabilidad. El sistema de contabilidad al cual ustedes ya tienen acceso, van a trabajar una nomenclatura o catálogo de cuentas. En esa nomenclatura ya hay una establecida de forma básica. Lo que tienen ustedes que ir es agregando las cuentas contables que ustedes necesiten. Por ejemplo, ustedes van a utilizar una cuenta de bancos Banrural, por decirles algo, no es que esté haciendo propaganda, ¿no? Pero ustedes van a utilizar una cuenta de ese banco. Esa cuenta bancaria no va a aparecer en la que está ya establecida en el sistema. Entonces ustedes tendrían que agregar Banrural, cuenta número XXXX. Si ustedes van a utilizar una cuenta, por ejemplo, de clientes, en vez de la de cuentas por cobrar, entonces van a agregar la cuenta de clientes y así sucesivamente. Ahí pueden agregar todas las cuentas que ustedes necesiten. Y las cuentas que ya estén establecidas en la nomenclatura general y que ustedes las van a utilizar sin necesidad de estar agregando más,
entonces utiliza las que ya están de cajón, podemos decirle. Y vuelvo a repetir, van a ir agregando todas aquellas cuentas particulares que ustedes necesiten. Lo que sí es importante que ustedes tomen en consideración es que esa nomenclatura está hecha por ingenieros en sistema, que conocen mucho de contabilidad, es cierto, pero a veces no enfocan de acuerdo a la técnica contable. Entonces, pueden ustedes encontrar cuentas que no estén bien clasificadas dentro de la estructura de los estados financieros. Entonces es obligación nuestra, porque nosotros se supone que sí somos conocedores en la materia contable, de poder ir haciendo las modificaciones también que correspondan. El hecho, por ejemplo, que aparezca una cuenta de caja en el activo no corriente, solo por el hecho de que la cuenta de caja ustedes la van a utilizar, la dejen así, no es correcto. Ustedes saben que la cuenta de caja la tendrían que registrar, entonces ya sería agregar una cuenta en el activo corriente. Repito, esa nomenclatura es general. Hay cuentas que en realidad no encajan, ¿verdad? Hay muchas cuentas que ustedes no van a utilizar y entonces van a ir ustedes de acuerdo a las necesidades y al tipo de empresa que estén trabajando, van ustedes a ir modificando, editando o agregando cuentas. Lo que sí es importante, por favor, y que para que no tengan problemas con los demás miembros del grupo, es que si ustedes necesitan una cuenta, es mejor que la agreguen y no que editen las que ya están ahí. ¿Por qué razón? Les voy a poner un ejemplo. Un integrante del grupo quiere utilizar la cuenta que se llame Caja General 1. Y la cuenta que está en la nomenclatura es caja. Si editan esta cuenta por esta, se puede. Sin embargo, posiblemente el miembro del grupo, otro miembro del grupo, solo necesite utilizar esta cuenta. Si ustedes le editan, entonces prácticamente le distorsionan las cuentas contables que van a realizar. Por esa razón, es importante que mejor, si ustedes necesitan crear una cuenta, las vayan agregando y no tanto editándolas. A menos que dentro del grupo digan, miren, todos vamos a usar la cuenta caja general, entonces editémosla, ¿verdad? Pero aquí también tiene otro inconveniente, que ustedes deben de trabajar su contabilidad de forma individual. Para que yo no vaya a tener el problema de ver que tienen las mismas cuentas, las mismas partidas, los mismos montos, y que entonces prácticamente les tenga que anular el trabajo de práctica. Haciendo ese comentario y esa acotación, entonces el libro contable que ustedes van a trabajar y al que sí van a tener que ingresarle mucha información es el diario. En el diario ustedes van a hacer sus partidas contables mensuales. El programa les va a realizar el mayor, quiere decir que el mayor ustedes ya no lo van a realizar, pero sí tienen que analizarlo y ver que si las partidas están bien, tienen que hacer el traslado al mayor de forma correcta. Pero como estamos utilizando un programa que puede tener fallas o puede tener inconsistencias o algún inconveniente, es importante, por favor, que no sean demasiado confiados. Siempre debemos de realizar un análisis si los traslados del diario al mayor están bien hechos, unas pruebas ahí es donde ya empiezan ustedes a entrar al trabajo de auditoría, aunque sea auditoría nosotros mismos, pero deben ustedes de hacer ese cotejo y no ser tan confiados. Así como el sistema mayoriza, entonces doy por sentado y doy por
válido que lo que aparece ahí en el mayor es correcto. No, el programa puede tener fallas. Si tiene fallas, entonces ustedes deben de informarme para poder yo platicar con el ingeniero que corrija el programa. Pero ese programa que está generalmente pues es funcional. Fallas pueden tener este programa como cualquier otro. Siempre el ingeniero en sistemas que hacen los programas de contabilidad deben de estar dándole soporte técnico. Pero en lo que a nosotros corresponde, vamos a trabajar el diario, el programa mayoriza, el programa saca los balances de saldos y también los estados financieros. Los estados financieros que va a trabajar el programa es el balance general y el estado de resultados son los que va a trabajar el programa. Pero como un estado financiero básico, que es el estado de flujo de efectivo, ese sí lo tienen que trabajar ustedes en forma independiente, al igual que el libro de inventario. Flujo de efectivo. Este lo van a trabajar, por favor, en el método directo, que es el que a mi criterio es acorde al nombre de flujo de efectivo. Muy bien, entonces el resumen, van a trabajar diario, el programa va a mayorizar, pero ustedes siempre van a hacer la revisión. Hacen traslado de mayor a balance de saldos, también deben de revisar y cotejar que todo esté funcionando bien. De balance de saldos ustedes ya pueden obtener el balance general y estado de resultados. Van a trabajar por aparte el estado de flujo de efectivo y el libro de inventario. Eso sí, no lo trabaja el sistema porque no tiene habilitados esos módulos. Y de esta manera, básicamente, entonces ya le estamos dando el proceso a este trabajo de investigación y de práctica que se les dejó como proyecto de los cursos de asesoría empresarial y vinculado con el curso de sistemas de información contable. He recibido muy pocos correos, he recibido muy pocas llamadas, muy pocos mensajes en donde ustedes hacen consultas. No lo dejen a última hora, el trabajo es laborioso porque así se hace en la práctica. O sea, yo lo que les estoy dando ahorita a trabajar es como lo que van a hacer en la práctica. Entonces debemos desde ya irnos acostumbrando que el trabajo contable es complejo, es analítico, es laborioso. Por lo tanto, los invito a que si ustedes van a ser contadores públicos y auditores, tienen que tener paciencia, tenacidad y sobre todo mucho análisis y apoyo legal para el trabajo que ustedes van a realizar. Estoy para servirles, estoy para asesorarlos. Por favor, si tienen dudas, si tienen algún inconveniente, comuníquense conmigo. Pero con tiempo. No vaya a ser que ya se avecina la entrega del informe y ustedes todavía estén mandándome información, porque también yo tengo otros cursos asignados y tengo que ir pues atendiendo a todos. Pero para no atrasar esos procesos, cuando ustedes me consulten, yo les agradecería que me manden la información constantemente. Y si no la mandan, pues lógicamente yo asumo que todo está marchando bien. Por esa razón, vuelvo a repetir, necesito que se comuniquen, no solo porque estamos ahora en forma virtual y a distancia, sino porque este trabajo es bastante laborioso, bastante analítico y sobre todo deben de ser dedicados, porque de la dedicación, la investigación y el trabajo que ustedes presenten, así va a ser la nota que se les va a asignar. Les agradezco su atención y reitero, estoy para servirles para la asesoría en el desarrollo de este trabajo.